Bien, entonces empiezo con la clase de hoy. Ahí estamos. Y quería entonces saludarlos a todos. Quería saludarlos a todos. Hoy día tenemos 4 flamantes estudiantes que han venido a clases. Para mí eso es muy bueno. Después de clases, si quieren, conversamos un poco más. He estado instalando todo este hardware. Y lo que vamos a hacer hoy día es, bueno, primero que nada también saludar a los que están en sus casas. Esperemos que esta clase de modo híbrida nos funcione bien. Lo que vamos a hacer hoy día es iniciar el capítulo 3. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿y qué pasó con el capítulo 2? El capítulo 2 está dedicado al color, ¿ya? Y es algo que se puede pasar después en la materia, ¿ya? Me interesa mejor que ustedes vayan avanzando en técnicas de procesamiento de imágenes que les puede servir más para la tarea que están haciendo. Y el capítulo 3 está dedicado a lo que es mejoramiento de las imágenes, o sea, procesamiento de las imágenes en el dominio del espacio. ¿Ya? El dominio del espacio suena así casi que ciencia ficción o que si esto fuera una clase de la NASA o algo por el estilo, no. El dominio del espacio es el cual están las imágenes. Las imágenes son coordenadas X, Y, eso es el espacio. Y se dice que es el dominio del espacio porque se diferencia de lo que es el dominio de la frecuencia, que ya vamos a ver después en los próximos capítulos lo que es la transformada de Fourier y cómo se puede utilizar el procesamiento en el dominio de la frecuencia para filtrar imágenes, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a ver hoy día va a estar relacionado con lo que son las transformaciones geométricas de las imágenes. Cuando digo transformaciones geométricas, es que ustedes tienen una imagen grande, la achican. Tienen una imagen normal, la rotan. Tienen una imagen que está con algún tipo de cambio de perspectiva, que vamos a ver algún ejemplo, la pueden enderezar. ¿Ya? Esos son lo que se llaman las transformaciones geométricas. Entonces voy a empezar a compartir pantalla y esto debería funcionar de lo más bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien ahí. Y lo que voy a hacer acá, para que ustedes no se mareen tanto, ahí. No tienen para qué verme allá y verme acá. Ya es suficiente con una persona. Ya, entonces, lo que vamos a ver hoy día es lo que se llaman las transformaciones geométricas e interpolación. Y la interpolación es bastante importante porque cuando ustedes hacen transformaciones, se van a dar cuenta que van a querer leer el tono de gris de un píxel que no existe. Es un píxel que está en la mitad de 4 píxeles. ¿Ya? O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen una imagen y la rotan 15 grados, ¿ya? Lo que rota es la información de la imagen, pero la imagen sigue siendo una grilla. Son celdas que están cuadriculadas. Entonces, a la hora de rotar eso, no calza. Y para hacerlo calzar hay que hacer interpolación. ¿Ya? Lo vamos a ver, acá en la clase. Entonces, la transformación geométrica es ir desde una imagen de entrada y, ya que aquí tengo una imagen muy pequeña que tiene solamente 2, 4, 6, 7 píxeles por 2, 4, 6, 7 píxeles. Una imagen solamente con fines pedagógicos que tiene 49 píxeles y la voy a transformar en otra imagen, J, que también en este caso tiene 49 píxeles, pero podría tener cualquier cosa. Voy a definir 2 sistemas de coordenadas. Atención porque esto es confuso. No es difícil, pero uno puede decir cuáles son las variables de la imagen de entrada, cuáles son las variables de la imagen de salida. Es más, uno puede decir cuál era la imagen de entrada y cuál era la imagen de salida, ¿ya? Pero no es difícil. ¿Ya? Se van a dar cuenta que es fácil confundirse, pero es una materia que no va a ser para nada complicada. Entonces voy a definir mi imagen de entrada, I, que tiene variables I0, J0, y una imagen de salida, J, que tiene variables IJ. ¿Ya? Y me voy a quedar solamente con,
con el centro del píxel, porque esto es geometría. No me interesa aún el valor que tiene el tono de gris del píxel, sino que me interesa la ubicación, solamente. ¿Estamos? Entonces me quedo solamente con la posición central del píxel. Y voy a tener el primer ejemplo acá, que es el ejemplo de lo que se llama la traslación. Y aquí empiezan las ecuaciones. Voy a decir que todo lo que estaba en la imagen de entrada lo voy a mover, lo voy a trasladar y voy a tener entonces una nueva imagen que es la original que ha sido trasladada. Y la traslación se define mediante una ecuación que es como esta que está acá. I0 en este ejemplo es I más 1 y J0 es J más 2. Quiere decir que mi imagen de salida lo que va a estar haciendo es leer de la imagen de entrada eso. ¿Ya? Vean bien, esa es la imagen de salida. La imagen de salida ahora con esta ecuación de cambio de coordenadas quiere decir que, vamos con un ejemplo, el píxel 1, 1 de la imagen de salida, voy a poner acá, esto es, el píxel 1 de la imagen de salida, 1, 1, quiere decir que va a ser el píxel 1 más 1, 2, 1 más 2, 3. Va a ser el píxel 2 y 0, 2, J03. ¿Ya? Entonces ahí con eso yo leo la imagen. Es muy fácil, ¿no? Pero es fácil confundirse en que si estoy sumando es a la izquierda, es a la derecha, es para arriba, es para abajo. Ese es el tipo de complicaciones que hay. El algoritmo en este caso, atención que el algoritmo, y esta es una estrategia muy, yo diría, como astuta, empieza con la imagen de salida, tratando de poblar cada píxel de la imagen de salida. O sea, yo no leo cada píxel de la imagen de entrada y me voy a poblar los píxeles de la imagen de salida. Es al revés. Voy a la imagen de salida y agarro el píxel 1, 1. Y digo, ¿este de dónde vendría? Entonces leo la imagen de entrada y digo, ah, viene de acá, leo ese tono de gris y lo meto en la entrada, en la variable de salida, la imagen de salida. Entonces aquí digo que para cada píxel IJ de J, o sea, para cada píxel de la imagen de salida, voy a computar I0J0, voy a leer el tono de gris I0J0 en la imagen de entrada y lo voy a almacenar en el píxel IJ de la imagen de salida. Fácil, ¿no? Pero, insisto, se van a confundir. ¿Ya? Bien, este es un ejemplo trivial que es para la traslación. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo de cómo sería una traslación de la imagen de entrada con la imagen de salida, y aquí hay una traslación de 60,126 píxeles. Quiere decir que yo he trasladado estos 60 hacia abajo y 126 a la... Dime. Sí, la ubicación geométrica del píxel es el centro del píxel. Sí, ¿ok? Las coordenadas del píxel, aquí hay una pregunta del auditorio, las coordenadas del píxel corresponden al centro del píxel. ¿Ya? Bien, ahí tendríamos entonces lo que es la traslación. Vamos a ver qué pasa con una traslación. Y aquí quizás, Lucas, tu pregunta se aclara más o te confundes más. Vamos a ver, ¿ya? ¿Qué pasa cuando la traslación no es con números enteros? ¿Ya? El ejemplo anterior era trivial, era muy fácil. Ahora, en el ejemplo que tengo ahora, voy a hacer una traslación en el eje Y en 1.25 y en el eje J 2.75. ¿Ok? Veamos. Quiere decir que yo me voy a ubicar en esa posición. Observen bien cómo quedó la imagen de salida, que está leyendo un pedacito de la imagen de entrada, pero no calza. ¿Ya? Es más, después podríamos ver
¿qué pasa si la variable y la multiplico por 0.87? Como va a ser un cambio de escala, ¿ya? Eso vayan pensando que también se puede hacer. Lo que va a suceder en la gran mayoría de los casos, en el 99% de los casos, es que no calza. Que cuando ustedes vayan a leer el píxel, se van a dar cuenta que ese píxel, como en el ejemplo anterior, que era precioso, calzaba perfectamente, aquí no, va a ser horrible, van a llegar a un lugar que no existe, ¿ya? Entonces voy a detenerme acá en un píxel de acá, ¿ya? Porque el algoritmo sigue siendo el mismo. Yo digo, para cada píxel de la imagen de salida, IJ, voy a computar I0, J0, según ¿quién? Según esta ecuación que está acá, ¿ya? Según estas dos ecuaciones que están acá. Y después voy a tratar de leer el píxel I0, J0 en la imagen, voy a tratar de leer el píxel I0, J0 en la imagen de entrada. Ese píxel no existe, entonces hay que interpolarlo, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Voy a detenerme en este píxel que está acá. Atención, este píxel que está acá está cayendo entre 4 píxeles. Esto le voy a hacer un zoom para que vean qué es lo que está sucediendo. Yo quiero saber la información del tono de gris de quién, de dónde está ese punto azul. Y eso no existe. Existen 4 tonos de gris que son sus vecinos. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es una interpolación de estos 4. ¿Ya? ¿Cómo se hace esta interpolación? La interpolación es que yo tengo mis variables I0, J0 acá, y podría hacer yo que la interpolación sea muy simple y que diga, ok, voy a leer el píxel más cercano. ¿Ya? Quiere decir que este tono de gris que está acá, lo voy a hacer igual al tono de gris que he puesto acá como I2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el más cercano, debería ser más parecido a ese píxel que a los otros. ¿Ya? Y esto es simplemente cómputo fácil, rápido. No estamos hablando acá de que es la mejor, que va a quedar feo, que qué sé yo, no. Aquí estamos hablando de soluciones posibles, ¿ya? Esa interpolación es la más fácil, es irse al píxel más cercano. ¿Ya? Quiere decir que el tono de gris de este píxel va a ser igual al tono de gris de este píxel. ¿Ok? Sin embargo, ustedes se dan cuenta que los otros 3 de acá eran un poquito más claros y que quizás eso no es tan correcto. Ya vamos a ver otro tipo de interpolaciones. Otro tipo de interpolación hace un promedio ponderado, este es el que más se usa, hace un promedio ponderado de los 4 vecinos. ¿Y cómo lo hace? Atención acá, la forma de hacerlo es que el píxel que está más cercano va a ser más importante que el píxel más lejano. ¿Ya? Tiene sentido. Si tengo el píxel azul, que no existe, muy cercano al píxel I2, quiere decir que a la hora de ponderar I2, lo tengo que ponderar por un valor alto, por ejemplo 0.7, por decir algo. Mientras que el más lejano, que es el I3, lo tendría que ponderar por algo más bajo, 0.1, por decir. ¿Ya? ¿Cómo se hace la ponderación? La ponderación se hace con un truco bastante sencillo, y es que el área que hay entre los 4 píxeles es 1. ¿Sí? De un píxel al otro la distancia es 1, de un píxel al otro la distancia es 1. Este es un cuadrado que tiene lado un píxel, entonces el área es 1. Si yo calculo las 4 áreas que me quedan acá como A, B, C, D, y tomo como ponderación el área justo del píxel que está en diagonal de forma opuesta, voy a tener esta idea, en que entre más cerca a un píxel voy a tener un número más alto. ¿Ya? Entonces, acá el área A, B, C, D suma 1, y quiere decir que este píxel que tengo acá, azul, lo voy a hacer, atención, A por I4, B por I3, C
por I2 y D por I1. ¿Se entiende? Y con eso tendríamos un promedio ponderado de los 4. En este ejemplo me quedaría algo así como eso. Sería un píxel que tiene un tono de gris oscuro, pero no es igual a I2, es un poquito más claro. ¿Por qué es un poquito más claro? Porque está dando la importancia a los vecinos que tienen ahí. Voy a ver. Ya, preguntas hasta acá. Voy a dar primero la palabra a los que están acá en el auditorio. Preguntas de los que de acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo, 7 personas. ¿Preguntas? ¿No? ¿Está más o menos claro? Ya. ¿Preguntas de quienes están en sus casas? Yo tengo una pregunta, Ya, dale. que es con respecto a la transformación de antes, que aún no me queda muy claro el desplazamiento, como en qué dirección es. Cuando está sumando, que Sí. sí, en la diapositiva creo que era anterior. Espérense. Ya voy con la pregunta. Tengo que hacer algo. Ahí está. Rafael, ¿tú hiciste la pregunta? Sí, yo la hice. Ya, ok. Y aquí hay aunque sea un poquito de audio. Voy a irme de nuevo a compartir. Ya, la pregunta de Rafael es que hacia dónde, eh, hacia dónde se corre, es que está confundido con esto de que hacia dónde se corre, que es que hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda, a la derecha. Y aquí, Rafael, lo que tienes que hacer es ver esta ecuación que está acá. Vamos con el ejemplo más sencillo, que es esta ecuación que está acá, y hacer solamente el cambio de coordenadas. ¿Ya? Y aquí te vas a dar cuenta que lo que estás leyendo tú es la imagen estás poblando la imagen azul con los valores de la imagen roja. Entonces, si tienes un desplazamiento I más 1, quiere decir que has perdido una fila de la imagen original y tienes un desplazamiento J más 2, has perdido estas de acá. ¿Ya? Tú podrías hacer la imagen más grande, es más, generalmente lo que se hace en estos algoritmos es uno define de qué tamaño va a ser la imagen de salida y la llena de negros, la llena de valores ceros. Entonces yo voy píxel por píxel y digo, este píxel, me voy a la imagen original. Y es posible, y esto sucede muchas veces, que ese píxel no existe, porque ustedes tienen una imagen y están cayendo al lado izquierdo de la imagen. Y no existe. Entonces, si ese píxel de la imagen original no existe, ustedes no pueblan nada en la imagen de salida y ese pedazo les va a quedar oscuro. ¿Ya? Imagínense ustedes que tienen una imagen que la rotan 45 grados. Bueno, las 4 esquinas es posible que les queden negras porque ahí no hay información y no se la pueden inventar porque no existe. ¿Estamos? Yo no sé si ahí se responde un poco tu pregunta. Yo lo que te diría es que pruebes con esto. Yo les voy a dar código y prueben qué pasa con el signo negativo, con el signo positivo. Y después viene ahora las rotaciones. Vamos a introducir un ángulo y el ángulo positivo es que gira en el sentido horario o en el sentido antihorario. Ese es otro enredo. ¿Ya? No sé si aclaré un poco tu pregunta. Sí, o sea, por ejemplo, no sé, en la que mostraba un ejemplo, ese sería un desplazamiento en el eje X positivo o negativo, en el ejemplo que mostró de los edificios, creo. Este que está acá, ¿Sí? aquí el desplazamiento está en la traslación es 60-126. Ok. ¿Ya? Y aquí quiere decir que este origen que está acá, ¿ya? Ahora va a estar en el sentido de lo que te has comido acá son 60 píxeles y lo que te has comido acá son 126 píxeles. Ahí te da una idea de lo que es la traslación. Pero ahí yo te diría que lo pruebes.
ya que lo pruebes y Ok, que veas hacia dónde se va la imagen. muchas Había otra gracias. pregunta en el online. Jessica, creo que tú habías levantado la mano, o me lo inventé. Sí, pero me contestó. Ya, ok. Entonces sigamos, porque ahora viene lo que es la rotación. Ya, aquí está la rotación y yo creo que ustedes han visto en alguna parte la ecuación de la rotación euclidiana, ¿ya? En que va a haber un ángulo que es teta, y aquí entonces sería coseno de teta más j seno de teta, y aquí tendríamos otra vez, pero con signo negativo, y esto lo que está haciendo es rotando, y se le está agregando un valor AB, y con eso está trasladando. Aquí es exactamente el mismo algoritmo. Ustedes van para cada píxel IJ de la salida, van a calcular el I0 de la entrada y van a leer la imagen de entrada I0, en las coordenadas I0, y van a darse cuenta si tienen que interpolar o no. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una rotación, y es lo que les decía, que acá, esta parte de acá, quedó con valores 0. ¿Ya? Y esto es porque cuando yo tomo este píxel que está acá y lo voy y calculo a qué coordenada corresponde, o sea, aquí tengo este que está acá, y voy a qué coordenada corresponde, y ese tendría que ser un píxel que más o menos estaría por acá, creo yo. Y ese píxel no existe, entonces como no existe, lo dejo tal cual, lo dejo en 0. ¿Ya? Tampoco voy a encontrar nada por acá, y nada por acá. Y estos pedazos que están acá, que faltan, me los elimino, o sea, no están considerados en la imagen porque el tamaño de la imagen la hice de este tamaño. Punto. ¿Ya? Eso es una decisión que tienen que tomar ustedes. Obviamente está faltando acá un pedazo y acá otro pedazo también está faltando, etc. Bien. Otra transformación que existe es la transformación de escala. ¿Ya? Y aquí es que le hemos agregado este factor S a lo que es el seno y coseno. ¿Ok? Y que con ese factor de escala entonces vamos a hacer la imagen más pequeña o más grande. ¿Ya? Es simple. Dime. Entonces, si yo el S lo pondero en uno, o sea, si yo uso dos S diferentes, como que podría alargar la imagen. Exactamente. Si no lo tengo constante. Sí, tú podrías. Ya, aquí la pregunta es que si el S tiene que ser constante, y esto es a gusto del cliente. O sea, si tú quieres que se alargue más en un sentido que en otro, puedes usar un S para una variable y otro S para la otra variable. ¿Ok? Y bien, vamos entonces. Creo que ahí termina esta presentación. Sí, voy a hacer ahora ¿cómo se llama? Un ejemplo. Un ejemplo en... Y eso lo tengo acá. Voy a compartir pantalla de nuevo. Y ese está acá. Bien, entonces, acá lo que voy a hacer es, voy a mostrarles algunas ecuaciones, o sea, algunos ejemplos de... ¿Se alcanza a ver o está muy oscuro? ¿Sí? ¿Sí se ve? Ya. Voy a cargar una imagen que es una imagen de la pirámide del Museo del Louvre. Es una imagen de 1024 por 1024. ¿Ya? Que es esta que está acá. La voy a hacer quizás un poco más pequeña para que la puedan ver bien. Ya, ahí lo tengo full. Ya, transformación geométrica. Y entonces acá la transformación geométrica que voy a usar es
la imagen de entrada es X, la imagen de salida es Y, bueno, en la presentación era I mayúscula y J mayúscula, exactamente lo mismo, y sí mantengo lo que son las coordenadas I0 y J0 para la imagen de entrada, y la imagen de salida es IJ, ¿ya? Y si se dan cuenta, la estructura que tiene la transformación es esta. Es un I0 igual a un valor por I más otro valor por J más un A13. Y lo mismo con J0 a 21, a 22, a 23. Siendo M IJ1 y M0 I0 J01, entonces aquí hay una operación matricial que es M0 igual a A por M. ¿Ya? Entonces esto es bastante fácil de implementar. Esto lo voy a borrar que me quedó de hace un rato. Esta es la implementación de una forma de hacer esto en que hace esta transformación geométrica con una interpolación que es la interpolación más mala que puede existir, pero que es la más rápida, ¿ya? Y lo he hecho solamente para que lo puedan ver y se los dejo a ustedes para que puedan hacer la otra interpolación que hemos visto en clase, que no es nada de complicado. Pero la interpolación esta ni siquiera es ir al píxel más cercano, sino que es truncar los decimales. Si yo estoy leyendo el píxel 287,321, termino leyendo el píxel 2,3. ¿Ya? Los decimales, chao. ¿Ya? Y eso es, computacionalmente hablando, es muy fácil y muy rápido. Entonces yo lo que voy a hacer es la implementación de esto, por si les interesa, voy a tomar en una gran matriz que tiene, en este caso tiene n por m filas, ¿sí? N por m, ya da lo mismo, es una matriz que tiene todas las coordenadas de la imagen de salida. ¿Ya? Si la coordenada es 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1024, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2024, etcétera, tiene todas las coordenadas posibles en una gran matriz que tiene 3 filas, o tres, ya tiene 3 columnas, y la última tengo la coordenada I, la coordenada J y un 1, ¿ya? Y con esto yo defino los M's. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después yo voy a hacer la multiplicación de la matriz A. La matriz A son estos A11, A12, A13, A21, A22, A23, por M. Eso está puesto acá. Y ahí queda M0. Y ya tengo todo, espérate Lucas, ya tengo todo M0 calculado. Esa es la transformación. No he leído nada todavía, no he leído ningún tono de gris. Solamente he buscado a dónde tengo que ir a leer. ¿Ya? Entonces ya tengo todas mis coordenadas transformadas. Lo que está puesto acá es el truncamiento, ya con fix, ahí le elimino los decimales, perdón, y lo hago entero. Esto es lo que está acá. Va a ser un poco más grande para que no se queden ciegos, ¿ya? Y después voy a preguntar si las coordenadas que yo encontré existen. Es muy probable, si ustedes no hacen esto, se les cae el código, porque van a querer leer el píxel -5. No existe el píxel -5. ¿Ya? Van a querer, si la imagen es de 1024 por 1024, van a querer leer el píxel 1028. No existe. Entonces aquí yo pregunto si los píxeles transformados, o sea, los I0, J0, están dentro de un rango. Y al final, solo aquellos que están dentro del rango, entonces los voy a usar para poblar. Y esto es esto que está acá. For i igual 1 en rango E, aquí leo esto y voy a solamente, kt me está diciendo que el píxel existe. Leo, aquí solo leo. Aquí no estoy haciendo ningún cálculo de ponderación ni nada, solamente leo y voy a poblar Y. Y al final, esto lo tengo acá, espérense. Lucas, tú tenías la mano levantada. La matriz M es de 3 por 3. No, la matriz M, si tu imagen tiene N por M mayúscula píxeles, o sea, 1024 al cuadrado, tu matriz M es de 1024 al cuadrado por 3.
Y ahí están las coordenadas de todos tus elementos de tu matriz de salida. ¿Por qué son 3 columnas? Porque le estoy agregando un 1 al final. Para hacer la multiplicación, ¿ya? Aquí yo tengo I, J, 1. Entonces ahí hago simplemente al final una multiplicación matricial y con esa línea de código, una línea de código, yo ya calculé las coordenadas de todas, todas las coordenadas transformadas. ¿Sí? ¿Ahí te queda más claro? Sí. ¿Ya? Entonces aquí la pregunta era, ¿por qué, de qué tamaño era M? M, esta que está acá, va a tener el número de píxeles de la imagen, es N por M, y tiene 3. ¿Por qué 3? Porque va a tener I, J y un 1 que le agrego al final. Y de esa forma yo puedo entonces hacer esta operación matricial que es la multiplicación de A por M transpuesta. ¿Ya? O sea, al final le doy la vuelta para poder hacerlo. ¿Ya? Insisto, esta implementación es muy mala en el sentido que estoy haciendo la peor interpolación posible, pero ustedes podrían imaginarse cómo sería la otra interpolación en que tienen que calcular el área de cada uno, restarlo, etcétera, y eso es harto más cómputo y no lo quise hacer para esta primera explicación. Voy a echar a andar esto. Profesor. Ahí ya está. Perdón, Sí, no. una pregunta, dime. Jessica está antes. Ah, ya. Sí, que no estaba viendo las manos. Jessica, cuéntame. ¿El 1 lo agrega solamente para poder hacer la transpuesta? El ¿O tiene 1 lo algún otro agrego. significado? Espérate, ¿cuál es por qué agrego el 1? Porque voy a hacer este I0 y este J0, lo voy a hacer como una multiplicación matricial, como esto que está acá. Jessica, observa un rato estas ecuaciones que están acá. Si te das No, cuenta, entiendo M0, la matemática, pero no entiendo el por qué. el por qué qué. ¿Por qué la necesidad de hacerlo en 3 dimensiones? No, no es en 3 dimensiones, es un vector que tiene 3 elementos, pero el último es un 1 solamente. Y eso es solamente para que tú puedas hacer esta multiplicación de forma más fácil. Al final, este M0 igual A por M, lo que está haciendo es esta ecuación, estas dos ecuaciones que están acá. Que son las ecuaciones que hemos estado viendo en lo que es la transformación geométrica. O sea, cuando tú tenías, por ejemplo, el ejemplo 1 que solamente trasladamos, el A11 valía 1, el A12 valía 0 y el A13 valía 1. Y después en el J0 teníamos 0 en el A21, 1 en el A22 y aquí teníamos 2 en el A23. Entonces es una forma genérica de hacer transformaciones geométricas de este tipo. ¿Ahí te queda más claro? Al final es una implementación matricial de esta ecuación, solamente. Y para hacerlo de una forma de un solo producto, entonces esta M tiene que ser, el primer elemento es I, el segundo es J y el tercer elemento es un 1, para poder hacerlo, multiplicarlo por este vector como un producto punto. ¿Sí? Espérate que hay una... ¿Había otra pregunta de los que están online? ¿No? Sí, pero se la puedo preguntar después de clase, que no es con respecto al algoritmo. Ok, sí. Hay otra pregunta acá. Lucas. Sí, ya preguntaron. Es posible hacer esto, pero en vez de que I0 y J0 tengan 3 coordenadas. Sí, lo podrías hacer. Sí, lo podrías hacer. No hay problema con eso. Y creo que aquí tienes aquí hay quizás esa es la confusión. El M0, claro, aquí, discúlpenme, aquí hay un error y con eso está haciendo mucha confusión. El M0 al final queda así nomás. A ver, aquí me quedó mejor. Porque la matriz A es de 2 por 3 y la matriz M es de 3 por 1. Entonces al final me queda un elemento de 2 por 1. ¿Ya?
Pero es simplemente una implementación fácil, o sea, una implementación rápida en que es una multiplicación matricial de esta ecuación que está acá. Vamos a ver ahora los ejemplos. Traslación, voy a poner aquí a 11 igual 1, a 12 0, a 13 menos 100, después queda 0, 1, menos 250, voy a correr esto, para la imagen del Museo del Louvre, ahí está haciendo esto y ahí la hizo. Entonces aquí tengo una traslación en que en el eje Y se bajó menos 100, o sea aquí hay 100, y en el J 250. Aquí hay 250. ¿Correcto? Ustedes podrían tener, por ejemplo, acá, le voy a poner 100 positivo, y ahí hay un pedazo que no lo vamos a poder ver. ¿Ya? Y aquí hay un pedazo acá que no existe, que no lo pudo leer. ¿Ya? Y aquí entonces tendríamos lo que es lo voy a dejar con menos 100 para que quede guardado así. Aquí teníamos entonces lo que es la traslación. Vamos ahora con la rotación. La rotación le voy a hacer, dime. Me confundí un poco, entonces el X negativo está para la derecha. Es que aquí estoy usando coordenadas y j, no x, y. Claro. Y el Y negativo está para la derecha. No, las coordenadas en la imagen, la coordenada 0, sí, es Python, la coordenada 0, 0 está arriba a la izquierda. Y latina, no Y, y latina baja. Positivamente baja. Baja. Es como una matriz. ¿Ya? Eso confunde más aún el asunto, porque estamos usando las coordenadas de la matriz, y una matriz, su coordenada Y latina, empieza arriba y baja. Y la J empieza a la izquierda y se va hacia la derecha. Me confunde el menos de 100. Eso revísalo después con el código, porque quizás mi explicación te va a confundir. Lo dije al principio, esto confunde un montón. El menos 200 puede ser para arriba, puede ser para abajo, hazlo tú después. Vamos ahora con el ángulo. El ángulo voy a tener aquí 45 grados, ¿ya? Y hay que ponerlo en radianes. Y aquí entonces tengo el A11 coseno, A12 seno, A21 menos seno, A22 más coseno, etc. ¿Ya? Entonces voy a echar a andar esto y se van a dar cuenta acá que la imagen está rotada 45 grados. ¿Ya? Aquí pueden darse cuenta que queda un triángulo perfecto de 45 grados. Les dejo como ejercicio que háganlo en la mente. ¿Qué pasa si pongo 30 grados? ¿Se mueve en el sentido del reloj o se mueve en el sentido antihorario? ¿Ya? Y vean si le achuntan o no le achuntan. Vamos a ver con la escala. La escala voy a usar un factor 2.5 y aquí voy a tener 2.5 que multiplica el coseno, al seno, al menos seno, al coseno, y voy a tener una traslación acá. Entonces aquí yo esto lo voy a echar a andar y me va a dar algo así. Entonces esto fue rotado y fue escalado. ¿Ya? Si tienen un valor menor que 1, les va a quedar entonces más grande. ¿Ya? Vamos a hacerlo a ver si es menor que 1, les voy a poner acá, por ejemplo, 0.7. Y aquí queda rotado y queda más encima, mucho más grande. ¿Ya? Y si lo hacen 0.5, tendrían que tener, si la imagen es de 1000 por 1000, sería una imagen de 2000 por 2000. La imagen creció 4 veces en número de píxeles. De 1000 por 1000, que son 1 millón de píxeles, pasó a tener 2000 por 2000, que son 4 millones de píxeles. ¿Ya? Porque aumenta al doble cada dimensión y eso quiere decir que aumenta en 4. Ya. Eso entonces es lo que les tenía preparado de ¿cómo se llama? De lo que son las transformaciones geométricas. Para terminar la clase de hoy, que voy a ver un último punto.
Eso lo tenía acá. Sí, vamos a ver ¿cómo se llama? Un ejemplo en que nos va a ayudar a hacer una corrección de distorsión. Lo tengo acá. Ya, esto generalmente yo lo hago en la pizarra, pero es difícil una clase híbrida con pizarra, incluso una clase online con pizarra es complicada. Pero vamos a hacerlo de la mejor manera posible para que lo puedan ver bien. Aquí la idea es que imaginen ustedes que toman una foto de un reloj, ¿ya? Y que el reloj les quedó, un reloj que está como arriba y está un poquito como a la derecha, y les quedó, el reloj es circular, pero no les quedó un círculo, sino que les quedó una elipse, ¿ya? Entonces, ¿cómo poder corregir ese problema? Les voy a dar al tiro el ejemplo. Voy a compartir pantalla, que no estoy compartiendo. Ya, la idea es la siguiente. Esto es un ejemplo que viene al final de esta parte que está acá, que es lo que estuvimos viendo. Corrección de reloj. Ya, voy a leer la imagen del reloj para que vean lo que estoy diciendo. Y lo voy a desplegar. Es una imagen de 750 por 1000. Esto es. Este es un reloj que fue tomado, es un reloj de pared que fue tomado desde abajo. Y si se dan cuenta, esto que originalmente es un círculo, ¿verdad? Les quedó como una elipse. ¿Sí? Entonces la idea es qué corrección hacer, cómo calcular a 11, a 12, a 13, a 21, 22, 23, de tal forma que el reloj les quede como de frente. ¿Ya? ¿Serían capaces de hacer eso? ¿Se les ocurre cómo hacerlo? ¿Alguien acá del auditorio que tenga alguna idea de cómo hacer eso? ¿Cómo encontrar a 11, a 12, a 13, a 21, 22, 23 para hacer esta corrección? ¿No? Dime, aquí hay una persona que levantó la mano. ¿Ah? ¿Te lo puedes imaginar? Ya. ¿Tú? Estaba pensando como que el S sea como, depende de la zona de la imagen. Ok. Como distorsionar la imagen por parte. Ya, pero la idea es tener la misma matriz A para toda la imagen. ¿Ya? Ojo, esto no es una rotación. Rota un poco, sí. O sea, aquí yo puedo ver que la línea que va desde las 12 hasta las 6 está un poco inclinada, ¿sí? Pero también hay algo que en la parte de arriba, como hay perspectiva, es la distancia que hay de las 11 a la 1 es mucho más pequeña que la que hay acá desde las 7 a las 5. Lucas, tú tienes la mano levantada. ¿Se te ocurre alguna forma? Haciendo una elipse tiene unos consideradores entonces, como yo con esos consideradores, uno puede hacer que al final quede como un círculo. Sería buscar un valor para estos consideradores Ajá. para que el pase de una elipse a ser un círculo. Ok, bueno, ahí tienes una forma de hacerlo. De los que están online, ¿se les ocurre alguna forma? Yo Ignacio, ¿tú? intentaría, hola profe, yo intentaría buscar el punto de fuga y en base al punto de fuga y bueno, o sea, primero tendría que saber dónde está el reloj y intentaría basarme o en un punto de fuga y en algún cuadrante de los Ok, cuadros de atrás. aquí a Ignacio se le ocurre que podríamos buscar como el punto de fuga. El punto de fuga es la intersección de esta línea con esta línea y a partir de eso se O podría hacer. sea, no, o sea, para mí el punto de fuga es como el que está ahí
O sea, quizás no me acuerdo bien de los conceptos de arte porque lo vi cuando era muy chico, pero como Ok, ese es la yo les intersección voy a de... mostrar una forma de hacerlo y que la tengo implementada y que no es perfecta, pero funciona bastante bien. Vamos a ver acá, esto lo tengo, y que está ahí en los apuntes del día de hoy, lo pueden bajar. Ya tengo acá, y aquí, discúlpenme, pero lo estoy haciendo con variables x, y, que es más fácil en este caso. Tengo 4 puntos que contienen una elipse, ¿ya? X1, Y1, X2, Y2, X3, Y. ¿Ya? El primer punto podría ser el de las 12, ¿ya? El reloj de las 12. El segundo punto de las 3, el otro de las 6 y el otro de las 9. Y yo quiero hacer una transformación tal que quiero algo que esté más en un círculo. Y estas coordenadas X1', Y1', yo se las doy. Es el tamaño del reloj que yo quiero hacer. ¿Ya? Entonces podría ser que defina acá un centro, por ejemplo, 500, 500, ¿ya? Y la primera coordenada de acá va a ser que tenga radio 400. Entonces la primera coordenada es 100, 500, la segunda coordenada es 500 y 500 más 900, y así sucesivamente yo defino estos 4 puntos. Y después trato de hacer esta ecuación, que es la misma ecuación que he estado viendo, que la variable de entrada, x, y, es igual a A11, A21, etc. Y defino un sistema en que los A11 son mis incógnitas y lo encuentro por mínimos cuadrados. ¿Ya? Es una especie de hacerle el fit a una curva, así como se hacen el fit a una recta o el fit a una parábola. Y aquí yo esto lo defino en términos matriciales. Esta ecuación que tengo acá arriba está escrita de esta forma. Si se dan cuenta, es lo mismo lo que tengo arriba que esto que está acá. Si no me creen, x, y va desde 1 hasta 4, es igual a A11 x, y', A12 y, más A13 y ceros. Y después el y es este que está acá. Entonces, por cada par de puntos, cuando digo un par de puntos, es el punto que está en el reloj que tiene el problema de perspectiva y el reloj que yo quiero que quede bonito, ¿ya? Por cada par de puntos yo tengo 2 ecuaciones. Entonces voy a tener un sistema acá de 8 ecuaciones con 6 incógnitas. Y eso me queda planteado acá como una ecuación, y aquí está la ecuación de los mínimos cuadrados. ¿Ya? ¿Qué dice la ecuación de los mínimos cuadrados? Tengo que encontrar los parámetros A11 hasta A23 de tal forma que el error entre lo que me dice mi modelo y lo que yo quiero sea mínimo. ¿Ya? Esa es como la gran idea. Cuando ustedes hacen el fit de una curva, de una parábola, por ejemplo, y ustedes tienen mediciones y andan encontrando la mejor parábola que pase por esos puntos, lo que ustedes tienen que hacer es modelar la parábola y encontrar aquella parábola cuyo error de la parábola a los puntos medidos sea mínima. ¿Ya? Y ese es el método de los mínimos cuadrados, que se puede hacer bastante fácil. Se los voy a mostrar en el código que tengo y se van a dar cuenta que funciona, no es perfecto, pero funciona bastante bien. Esta es mi imagen entonces, con el reloj que está un poquito distorsionado. Y yo voy, y esto ya lo hice yo, yo lo hice a mano, busqué las coordenadas de los 4, de las 12, 3, 6 y 9, que están puestas acá. Lo voy a echar a andar para que ustedes esto lo hice a mano, o sea, se podría hacer un algoritmo que detecte eso, pero eso es súper complicado. Y esos son los 4 puntos que yo tengo. Estos son mis puntos de entrada. Y ahora yo voy a definir los 4 puntos de salida. Y los 4 puntos de salida los defino en un centro de 400 y un radio de 200. Y todo lo que les he explicado está escrito acá, y aquí están las ecuaciones, y aquí está lo de mínimos cuadrados, least squares que se llama. ¿Ya? Aquí lo ejecuto, y esto es bastante rápido,
Y aquí construyo entonces mi matriz A. El A1 y el A2, tengo A11, A12, A13. Aquí está la variable T que aparece de los mínimos cuadrados. Y ahora entonces lo echo a andar. Y aquí entonces les va a quedar el reloj que está más centrado, ¿ya? Insisto, no es perfecto, ¿ya? Porque no es una transformación. Esta transformación que les he mostrado no se adapta muy bien a este tipo de falta una variable adicional, que es lo de la perspectiva, pero calza bastante bien con lo que queremos. Ojo, el reloj, y aquí hay algo que me interesa explicar bien. Esta parte que está acá, ¿ya? ¿Por qué se ve? Les voy a mostrar la imagen original. La imagen original es esa, ¿ya? ¿Por qué se ve esta parte de acá? ¿Por qué no quedó tapada? ¿Y por qué no vemos la parte de atrás? Porque no está en la imagen nomás, ¿ya? O sea, uno dice, pero no quedó perfecta porque se ve, esta parte de acá es muy rara, ¿ok? Pero es lo que tiene la imagen, o sea, nosotros lo que hicimos fue píxel por píxel, transformarlo y meterlo en una imagen nueva, y ese píxel existe, no tengo forma de eliminarlo de esta manera, ¿ya? Entonces, por eso la imagen queda de esta forma, y vemos de una forma muy extraña, este reloj es como de un grosor de 8 centímetros, entonces vemos el cilindro de 8 centímetros que uno lo está viendo por el lado. ¿Se entiende? Bien, eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. No sé si hay preguntas, primero del auditorio, preguntas de acá del auditorio, ¿no? Preguntas de afuera, los que están en sus casas. ¿Cómo se le ocurrió hacer lo del elipse? ¿Cómo se me ocurrió? No tengo idea, pero es lo típico, o sea, cuando uno tiene un círculo que está, y esto no es una elipse, ¿ah? Y ahí está el problema. Este es un círculo que tiene un poquito de cambios de distorsión, pero lo que sucede es que en los cambios de imágenes con perspectiva, este es típico que uno escoge 4 puntos y trata de adaptarlo al modelo que uno tiene. O sea, y es una solución harto más fácil que esto de pensar en la geometría de la pieza o cualquier otra cosa como el punto de fuga o meterle un poquito más. Aquí es adaptar esto a un modelo. ¿Ok? ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. Ya, ahí dejamos de grabar, quedó la clase grabada. El día lunes, a la hora de querer dejar de grabar, corté Zoom, así que todos los desconecté. Ahora no están desconectados, sino que no estoy grabando. No sé si tienen preguntas, ya no se está grabando, y ahora si quieren algo más. ¿Ah? Creo que sí, pero Recording. ¿Tú dices que está grabando? apagar la cámara. Apagué la cámara.